la corriente del movimiento del protestantismo surge un personaje muy importante en la cual vamos a hablar en este video, nada menos y nada más que Enrico Singlio y la Reforma en Suiza. Bajo el liderazgo del reformador Lutero, en Alemania se vio el nacionalismo y el humanismo, en la que este distinguido eh, reformador con principios muy reformadores, el sentimiento, el patriotismo y lo humanista que conjugaba con una reforma religiosa, intelectual y política. Ulrico Siglio nació en el año 1484 en la aldea de Suiza. Fue educado por su tío, quien estudió en Basilea y Vera, de padres granjeros pudientes. En su peregrinación, él estudió en la Universidad de Viena y Basilea. Más adelante sería maestro en artes en el año 1506, dejando todo para poder ser cura. Y donde llegó a dominar el griego bajo la traducción de Erasmo y continúa sus estudios humanistas. En el 512 y 515, él participó con los mercenarios en una campaña en Italia, donde fue ganando en su primera vez y perdiendo en la segunda. Todo ello fue impactando desde su juventud en Suiza, donde estaría afuera de su inconveniencia y destrucción de fibra moral a la sociedad. Esto traería más adelante en el 525 en Glarus, Singlio sería cura en Abadia, que era el centro de peregrinaciones de predicación acerca del tema de la salvación. Singlio llegó a ser cura en la ciudad de Zúrich, con ideas reformadoras parecidas a Lutero, pero él llegó a conocer de manera más cercana, de manera más profunda el estudio de las escrituras sin darse cuenta de esto, utilizando métodos humanistas ante supersticiones del pueblo, y de esta manera llegó a ser uno de los grandes. El dilema de las similares doctrinas que traerían enemistad entre ambos protestantes, Lutero y Zwinglio, crearía cierto distanciamiento entre varios movimientos. Y en el año 1522, Zwinglio estaba listo para poder emprender una obra reformadora y el Consejo del Gobierno de Zúrich lo respaldaba. Con esto pasamos a la ruptura en Roma, en la que la jurisdicción eclesiástica en Zúrich estuvo bajo el episcopado de Constanza, la cual esta ruptura trajo en sí la predicación de las leyes de ayuno, la abstinencia por siglo, donde él empezó a criticar al celibato porque conocían de esto y enseñaban de esto, pero no lo practicaban. Así que inmediatamente el Papa Sazón, Adriano VI, trató de calmar las promesas tentadoras. Y en esto Zwinglio persistía en su posición porque él convocaría un debate con el vicario del obispado acerca de las doctrinas que éste predicaba. Y el debate se dio. Zwinglio y el vicario pues dieron este debate donde Zwinglio defendió su tesis en base a las escrituras, mientras el otro no respondía. Mas decidió reunir a un concilio universal para poder decidir sus cuestiones para que viera que éste estaría equivocado. Nadie respondió a las doctrinas de Zwinglio y le dieron la libre potestad de poder predicar lo que él estaba dando a conocer. Esto causó una ruptura en Zurich, ¿sí? Con el episcopado de Constanza y de Roma. Y el liderazgo de Zwinglio, hubo muchos cambios en Zurich, donde comenzaron a casarse los monjes, las monjas, se establecieron sistemas de educación pública general, predicadores, laicos, y todos eran procedentes de Zurich para poder propagar a las doctrinas a todos los cantones suizos.
El mensaje de Zwingli avanzó, que se empezó a unir con la alianza de Carlos V, donde también eh, hubo un supuesto ataque a los católicos por los protestantes, que se tomaría medidas también económicas a quienes se acusaban de traición a a la confederación al aliarse con Carlos V por la odiada Casa de los Habsburgo. En esto, en el año 1531, del 5 de octubre, bueno, del octubre, del mes de octubre, 5 cantones fueron atacados en Zurich. Ante este hecho, Singlio salió a ofrecer resistencia y alistar a los soldados para la defensa, en lo que los cantones católicos derrotaron a Zurich y Singlio murió en ese combate. Finalmente se firmó el acuerdo después de tal catástrofe que había pasado y de una de las muertes muy lamentables, que era de Singlio, un acuerdo de paz de Capel, por la que se paró todo daño en esa campaña por los protestantes, en la que se permitía decidir en cualquier cantón de Suiza su propia fe. Siendo católico o siendo protestante, eras libre. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de Zwingli y su teología. En cuanto a Zwingli, Zwingli siempre defendió el principio de la sola escritura, que consistía o significaba en que la Biblia sostenía la única autoridad sobre cuestiones de fe y práctica. Él abogaba por eliminar las tradiciones humanas por completo y las doctrinas no respaldadas por las escrituras. También hubo un pequeño no coincidir, incluso con el mismo Lutero, acerca de la cena del Señor. Para Zwingli sostenía una interpretación simbólica de la Eucaristía, que era un simbolismo tanto el pan como el vino del cuerpo de Cristo, y rechazaba la idea de la transubstanciación y creía que la cena era un acto de conmemoración y no de sacrificio. Eh, Acerca de la predestinación, también se hablaba mucho de eso. Zwingli compartía con Lutero la idea de la predestinación, pero su énfasis estaba en la soberanía de Dios, en la elección y no en la doble predestinación de Lutero, porque él creía que Dios había predestinado a algunos para salvación, pero no condenaba a nadie al infierno. Y así también fue aportando en lo que es la iglesia y el Estado. Zwingli defendía una relación estrecha entre la iglesia y el Estado. Creía que el gobierno debería estar involucrado a la superstición de la iglesia y la promoción moral cristiana en la sociedad. Esto llevó a una influencia directa del poder civil sobre la iglesia y sobre las regiones donde la reforma tuvo éxito. La reforma en el culto siglo abogaba por una adoración familiar y centrada en la Biblia, simplificada, que sea simple. Eliminó muchas de las prácticas litúrgicas tradicionales como imágenes religiosas, las reliquias, las vestimentas sacerdotales. La música en la adoración también se redujo a himnos sencillos y énfasis en los salmos. En la educación religiosa, Zwingli consideraba fundamental la educación religiosa para todos los miembros de la sociedad, para todos. Abogaba por la alfabetización general y y la enseñanza de las escrituras para que las personas pudieran comprender y participar plenamente en la fe cristiana. En el pacifismo y la justicia social, Zwingli abogaba por la paz y promocionaba la justicia social. A pesar de estar involucrado en algunas tensiones políticas y militares, en su teología enfatizaba la importancia de no a la violencia y el amor cristiano como parte central de la vida del creyente. Se centró en un enfoque directo basado en la Biblia, la reforma de la iglesia y la adoración. Su influencia en la reforma protestante en Suiza tuvo un impacto duradero, de forma en que la práctica se entienda el cristianismo. Y esto nos lleva a la reflexión, que nosotros deberíamos buscar un estudio profundo, delicado, personal con la Biblia, para que nosotros también podamos llevar
todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios encontramos, a llevarlo a la práctica y crecer como un solo movimiento, con ayuda de Dios. Así es que este capítulo de Ulrico Zwingli en la Reforma Suiza nos da una enseñanza muy importante para poder dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.